Acá pensando, yo no solo sé de matemáticas, también sé de geografía. Entonces vamos a iniciar con un chiste de geografía. ¿Qué sigue después de USA? ¿No saben? USB. Ok, no estuvo malo. Mejor vamos al video. Suscríbanse y denle like. Vamos a realizar un ejercicio de ubicar diferentes tipos de números en la recta numérica y luego establecer la relación entre ellos, es decir, el orden, cuál es mayor, cuál es menor y decir quién es mayor que el otro, ¿sí? Entonces, tenemos diferentes tipos de números que vamos a ubicar en una misma recta. Tenemos números racionales, números irracionales y números decimales. Entonces vamos a iniciar con el proceso. Cuando usted quiera ubicar números en una recta numérica, tiene que elaborar la recta numérica de la siguiente manera. Usted se va a ubicar en el 0 y a la derecha va a colocar los números positivos y a la izquierda los números negativos. Tenga en cuenta que cada unidad, o sea de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3, debe tener la misma distancia. Entonces hay dos formas. Usted puede usar una regla o puede usar una hoja cuadriculada. Entonces yo acá cada unidad la medí de 2 centímetros. Eso ya depende pues de cada uno. Entonces empecemos a ubicar el primer número. El primer número es un número fraccionario y es negativo. Entonces los números negativos los ubicamos a la izquierda del 0. Entonces, ¿cómo se ubica un número fraccionario? Yo voy a tomar el denominador, que es 4, y voy a distribuir mi unidad en ese número. Entonces la voy a distribuir en 4, es decir, voy a sacar 4 pedacitos. Entonces, como yo tengo mi escuadra, me queda más fácil hacer mis 4 pedacitos. Entonces tengo 1, 2, 3, 4. ¿Listo? Ahora, el numerador será la cantidad de pedacitos que voy a tomar. Yo inicio siempre contando desde 0, entonces tengo que contar 7 pedacitos. Entonces empiezo 1, 2, 3, 4. ¿Qué pasó? No llegué a los 7. Entonces voy a partir la siguiente unidad. ¿Y en cuánto la parto? Pues en lo mismo que me indica el denominador, en 4. Entonces esta unidad también la voy a partir en 4 pedacitos. Listo. Ahora volvemos a contar desde 0 para llegar a 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Llegué. Entonces ya ubiqué mi primer número. Recordemos, empecé a contar de 0 a la izquierda. ¿Por qué? Porque es un número negativo. Entonces, en este punto estará el menos 7 cuartos. Entonces, en conclusión, para números fraccionarios, divido la unidad en lo que me diga el denominador y luego tomo la cantidad de pedacitos que me diga el numerador. En este caso, dividí cada unidad en 4 pedacitos y tomé 7. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Listo? Ahora vamos con el siguiente. Raíz de 17 es un número irracional, ¿sí? El resultado es un número decimal no periódico. Entonces vamos a ver el proceso. Para este tipo de números, raíces cuadradas, que es de números irracionales, tenemos que acudir a un teorema que es el teorema de Pitágoras. Entonces recordemos un poco. Teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras me relaciona un triángulo rectángulo. Entonces voy a dibujar un triángulo rectángulo. Recordemos que es un triángulo rectángulo, es un triángulo que tiene un ángulo recto. ¿Y qué es un ángulo recto? Un ángulo de 90 grados. ¿Listo? Entonces el teorema de Pitágoras me dice que el valor de la hipotenusa será la raíz cuadrada
de los catetos al cuadrado. ¿Y cuáles son los catetos? Los lados del triángulo. Entonces digamos que es A y B. Entonces será A al cuadrado más B al cuadrado. Para ubicar números irracionales, raíces cuadradas, en la recta numérica, utilizo esta ayuda, un triángulo rectángulo. Entonces, mi h, ¿cuánto vale? Entonces, mi hipotenusa va a ser la raíz de 17. Raíz de 17 va a ser igual a ¿qué? A la raíz cuadrada de dos números que no conozco, sumados, dos números elevados al cuadrado, ¿sí? Entonces, empiezo a buscar dos numeritos que elevados al cuadrado me den 17. Entonces, si yo, por ejemplo, aquí coloco 2, 2 al cuadrado, ¿cuánto es? 2 por 2, 4. Y aquí coloco 3, 3 al cuadrado, ¿cuánto es? 3 por 3, 9. Entonces, 4 y 9, 13, no me alcanza, entonces sigo mirando. El siguiente es 4. Si aquí coloco 4, 4 al cuadrado me da 16, me hace falta 1. ¿Qué número elevado al cuadrado me da 1? Entonces yo pienso y digo, bueno, ¿qué número elevado al cuadrado me dará 1? 1 por 1, ¿no? Entonces es 1. Entonces ya descubrí que aquí puedo colocar a 4 y aquí puedo colocar a 1. Entonces, 4 al cuadrado, ¿cuánto me da? 4 al cuadrado es 4 multiplicado dos veces. 4 por 4, 16. Más 1 al cuadrado es 1 multiplicado dos veces. 1 por 1, 1. Entonces, esto me dio raíz de 16 más 1, 17. O sea que esos son los dos números que yo necesito. ¿Qué hice acá? Descubrí que el 4 puede ser un lado y el 1 puede ser el otro lado. Entonces, cuando ya encuentre esos dos números, yo voy a volver a mi recta numérica y voy a ubicar en el eje horizontal cualquiera de los dos, 4 o 1. Por espacio yo voy a colocar 4. Entonces, en el eje horizontal voy a buscar el 4 desde el 0. Entonces, como yo ya tenía la distribución de la recta hasta el 4, lo tengo acá. ¿Listo? Y ahora, como tengo que formar un triángulo, en el otro lado, ¿cuánto me debe medir? Pues el otro lado que me dio, 1. Entonces, yo ubico desde el 0 verticalmente el valor de 1. Entonces, 1 me queda por aquí. ¿Sí? Listo. Entonces, yo trazo una línea punteada, no necesariamente debe ser una línea continua porque este valor solo lo necesito para ubicar el punto en la recta. Entonces, ¿qué hago? Como en X me dio 4 o en el eje horizontal me dio 4, yo voy a prolongarlos y donde se corten me quedará un punto. Entonces prolongo aquí en 4 y prolongo acá en 1. Entonces, al hacer eso, me corta en un punto. Y en ese punto estará H, ¿sí? Entonces, H irá desde 0 hasta ese punto. Entonces, yo ubico desde el punto 0, siempre hagan todo desde 0, hasta ese punto. ¿Listo? ¿Qué significa esta línea? Esta línea me significa la raíz de 17, ¿sí? ¿Por qué? Porque la raíz de 17 se compone de un triángulo con lados 4 y 1. Y este triángulo que acabo de hacer tiene lados 4 y 1. Entonces, esta es la raíz de 17, pero yo no la quiero aquí por aquí arriba, yo la quiero sobre mi recta. Entonces, ¿qué hago? Yo tomo esta distancia, entonces esta distancia será, en mi caso me dio 8.2 centímetros, entonces la prolongo o la llevo a mi recta vertical y mido desde 0 8.2. Entonces me quedo por acá.
y ahí me queda el punto. Otra forma de hacerlo es que usted toma el compás, coloca el puntito en cero, la base en cero, y lleva este punto y lo prolonga con el compás hasta donde le corte. Entonces le va a cortar más o menos ahí. Lo puede hacer con su regla o con su compás. ¿Qué pasa? En este punto donde yo corté con mi recta principal va a quedar la raíz de 17. Entonces ya calculé mi segundo número. Entonces este tipo de números no son muy utilizados. Entonces recordemos, para este tipo de números raíces cuadradas utilizo el teorema de Pitágoras, busco los lados y los ubico en la recta, hago un triángulo y luego mido esa distancia de la hipotenusa, y esa distancia de la hipotenusa va a ser la distancia desde el 0 hasta la ubicación del punto. ¿Por qué lo hice hacia la derecha? Porque el número es positivo. ¿Listo? Entonces ya tenemos 2. Ahora vamos con un número decimal. Entonces los números decimales constan de una parte entera y una parte decimal. Esto significa que es periódico, o sea que el 9 se repite. Entonces menos 0.9999. En este caso, como este número se repite infinitamente, esto se acerca mucho a ¿cuánto? A menos 1, ¿cierto? Entonces, yo tomo 0 unidades. Entonces, yo tomo 0 unidades. Y hacia la izquierda, ¿por qué a la izquierda? Porque el número es negativo. Voy a tomar 9 décimas. ¿Qué es eso? 9 décimas. Voy a dividir la unidad en 10 y voy a tomar 9. Entonces, si ustedes tienen cuadrícula, pueden dividir su unidad en 10. Y van a tomar 9 pedacitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y de esos 9, este pedacito lo van a dividir también en 9. Pero como verán, tenemos la figura muy pequeña. Entonces yo sé que el punto me queda muy cercano a menos 1. ¿Sí? Menos 0.9999. Entonces el punto quedará ahí. ¿Listo? Entonces ya tenemos ubicados 3 números. Ahora el último, 3.25. Otro número decimal. Entonces 3 unidades. Entonces voy hacia la derecha 3 unidades. 1, 2, 3. Y la unidad, de la unidad voy a tomar 2 décimas. Entonces, ¿cuántos son 2 décimas? Divido la unidad en 10. Esto significa que es 2 sobre 10. Entonces divido la unidad a partir de 3, ¿sí? Porque esto ya no lo puedo utilizar porque me dice que son 3 enteros. O sea, 3 enteros. Está entre 3 y 4. Entonces 3.25. Entonces divido la unidad de 3 a 4 en 10 pedacitos. Y voy a tomar 2. Entonces si tomo 2, me queda por aquí. Luego voy a tomar este pedacito y voy a dividirlo en 10 y tomo 5. Entonces, como ya me queda muy pequeño, yo sé que queda en la mitad de las dos líneas. ¿Sí? Porque 5 es la mitad de 10. Entonces, mi punto 3.25 quedaría acá. ¿Listo? Entonces ya he ubicado mis 4 números en la misma recta. Ahora, me dicen establecer la relación entre ellos. Para esto, si usted no recuerda la relación, no recuerda cuál es mayor y cuál es menor, guíese de los números naturales. Entonces usted sabe que el 1 es mayor que 0. Entonces, usted ya tiene ahí una regla, que hacia la derecha, si usted mira hacia la derecha, el número va a ser mayor. Entonces, por ejemplo, yo estoy aquí en 0 y miro a la derecha, entonces yo sé que el 2 es mayor que 0. Entonces, hacia la derecha van a ser mayores. Entonces, de acuerdo a eso, hacia la izquierda van a ser menores. Bueno, ¿dónde hacemos hacia la izquierda? Bueno, solo dejemos mayores. De acuerdo a eso, ¿yo qué puedo decir?
Si yo me paro acá en menos 7 cuartos, entonces si yo voy a la derecha, yo sé que menos 0,99 es mayor. ¿Por qué? Porque está a la derecha. Entonces menos 7 cuartos es menor, ¿no? Menor se hace con la mano izquierda. Entonces menos 7 cuartos es menor a menos 0,99. Igualmente, menos 7 cuartos es menor a 3,25. Y pues, de igual manera, menos 7 cuartos es menor a raíz de 17. Ahora, si me dicen 0, menos 0,99 y menos 7 cuartos, entonces usted mira, el que esté a la derecha es mayor, el que esté a la izquierda es menor. Entonces, menos 0,99 es mayor que menos 7 cuartos. ¿Por qué? Porque está a la derecha, ¿sí? Pero menos 0,99 es menor a 3,25. ¿Por qué? Porque está a la izquierda, ¿sí? Entonces ahí depende del número que usted vaya tomando. Entonces el orden en general de estos 4 números sería: ¿cuál es el menor? Pues el que esté más a la izquierda, o sea, menos 7 cuartos. Entonces el orden quedaría: el menor, vamos a hacerlo de menor a mayor. Orden de menor a mayor. El menor, menos 7 cuartos. Después, ¿cuál le sigue? El siguiente, entonces el que ya está a la derecha de él, menos 0,99. Después, ¿cuál sigue? Sigo a la derecha, entonces 3,25. Y el mayor será raíz de 17. Para comprobarlo, pues puedo pasarlos todos a fracción. Entonces, menos 7 cuartos, a fracción, perdón, a decimal. Menos 7 cuartos, si yo lo busco, lo calculo, me daría menos 1,75. Este pues ya está, 3,25 también. Y raíz de 17 me dio 4,123. Entonces, si verificamos en la recta numérica, nos quedó bien. ¿Por qué? Porque mire, la raíz de 17 nos quedó un poquito adelante de 4, o sea, 4,123. Entonces, verificamos que nos quedó bien. Y vemos que el orden también está bien. Menos 1,75, menos 0,99, 3,25 y raíz de 17. Entonces, espero que hayamos aprendido y recordado cómo ubicar números fraccionarios, irracionales y decimales en la recta numérica. Nos vemos en la próxima.